Bueno, no Sí. perdemos oportunidad de festejar a Arguedas, porque Arguedas nos ha enseñado mucho y nos agrada que ahora el Instituto de Estudios Peruanos quiera presentar este libro sobre Arguedas, que es un estudio muy detallado, muy sesudo de las novelas de Arguedas, ¿no? Ujú. Yo todavía no he leído el libro, así que no soy presentador, sino porque no puedo presentar un libro que no haya leído, ¿no? Eh, pero sí quiero decir que para nosotros, para esta librería y este café, es muy grato, ¿no? Que hagamos actividades en torno a Arguedas, que es nuestro maestro, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Como bien decía, es un honor poder hablar y tener una nueva edición de este libro, que este libro se publica en 1973 por la profesora Sara Castro Clarén, que yo estoy muy segura que estaría súper encantada de estar acá, pero ella, bueno, está viviendo en Estados Unidos actualmente. Traje la primera edición del libro para que puedan observarla. Esta es El mundo mágico de José María Arguedas y es un análisis de sus obras hechas por la profesora Sara Castro Clarén cuando empezaba en sus pininos como investigadora, y en uno de sus viajes, y en 1966, tiene la entrevista con Arguedas en el Instituto de Estudios Peruanos. Recordemos que Arguedas también para nosotros como instituto, como casa, centro de investigación, es muy importante porque es nuestro fundador, es uno de nuestros fundadores. En las memorias de Barcarce tenemos estas memorias donde se reúnen en Huampaní y luego van a registrar el instituto, y en 1964 nace el Instituto de Estudios Peruanos, que albergaba en realidad no solo intelectuales de la época, sino también literatos, ¿no? Arguedas fue antropólogo, también fue literato, con sus obras, y también estaban otras eminencias, ¿no? Estaba Salazar Bondi, estaba Cornejo, estaba Barcarcel, Murra y entre otros, ¿no? Creo que este grupo de investigadores que creó el Instituto de Estudios Peruanos puso una piedra para que otras generaciones, y me incluyo, podamos seguir hoy en día pensando el país. Entonces, Arguedas tenía para mí una llegada, una entrada con sus obras para darnos a conocer desde su mundo mágico, como lo menciona muy bien Sara, esa entrada a este mundo andino, el bilingüismo que utilizaba él, Arguedas, y que muy bien analiza Sara en su obra, creo que es algo que nos regala. Entonces, justo conversamos ahora, César, que cuando nosotros nos acercamos a las novelas de Arguedas, tenemos muchas preguntas, ¿no? Y a veces también en la primera presentación que tuvimos de este libro, Ramón Pajuelo, que también es antropólogo e investigador de la casa, mencionaba, ¿no?, que la primera vez que se acercó al libro, a los libros de Arguedas, quería saber mucho más, y es así como entra a encontrarse con la primera edición de este libro, El mundo mágico de José María Arguedas, para poder un poco más analizar qué estaba queriendo decir Arguedas con sus novelas, con sus obras, ¿no? Y esto es algo muy importante, y ahí yo voy a acabar para poderte dar, porque yo dije que no iba a hablar mucho, pero para poder dar pase. Esto es muy importante porque Sara, cuando publica esta obra, se estaban publicando cosas ya de Arguedas, pero desde una mirada más biográfica, ¿no? O sea, acercándose más de su vida. Y ella lo menciona al comienzo del libro, de que cuando le enseña uno de sus estudios a Arguedas, Arguedas la mira con cierta mirada de satisfacción de que al fin alguien no se está acercando a mi obra desde mi biografía, sino se está acercando a mi obra desde la estética narrativa que tiene, ¿no? Entonces, porque recordemos que la narrativa arguediana es algo singular e importante, ¿no?, de rescatar. Hablábamos de que es muy difícil leer las novelas de Arguedas y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y esto es una oportunidad de tener una segunda edición del libro de Sara, porque nos permite ahora, ya ustedes llegando a sus casas y con el libro en mano, poder saber realmente cómo
entender un poco más de este mundo que tiene Arguedas, ¿no? Entonces, Sara hace un muy buen análisis de sus obras y nos regala, a comparación de la primera edición, en esta edición, una edición más ampliada, 4 nuevos capítulos, en los cuales nos regala el análisis ya del sexto, nos regala el análisis del zorro de arriba y el zorro de abajo, y eso creo que completa y da una nueva mirada a esta nueva edición. Y además tengo que decirlo y agradecer a Sara, ya que están siendo grabados, por apostar de nuevo por reeditar esto, y además creo yo, si no la conocen, ella es de Sabandía, nacida en Arequipa. Sara, por suerte, dejó la medicina cuando se fue a Estados Unidos y se aventuró por la literatura y nos ha regalado grandes análisis, y por ello también el 2017 es condecorada con la Orden del Sol, y creo que eso habla mucho de la trayectoria de Sara Castro Clarén y creo que debe ser reconocida mucho más. Entonces, ahora sí te doy paso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo como profesor de colegio, voy a hablar como profesor de colegio, ¿no? Este año se celebran el primer siglo de Arguedas en Ica, en el año 1926. Y Arguedas en algún momento dice que se sacó todos los 20 posibles, ¿no? Entonces, porque parte del libro tiene que ver con eso también, cómo uno mismo va construyéndose una biografía. Pero Genaro Chanco, un investigador de Ica, fue a las fuentes, a las notas, y resulta que Arguedas no tenía esos 20, no tenía esos 19, ¿no? Que había tenido 11, incluso creo que en algún curso había jalado. Entonces, por supuesto que eso no quita absolutamente en nada la grandeza de Arguedas, ¿no? O sea, es más, ni tampoco la grandeza de un cuento maravilloso como Grovilca. Pero uno se va preguntando a veces qué cosa es lo biográfico en un autor, ¿no? Si también parte de esa biografía es parte de esta ficción que nos regala a nosotros, a los lectores. Y en el caso de Arguedas, yo creo que para mí sí es indesligable, aunque para Sara, en algún momento lo dice, que hay que desligar un poco la obra del autor. Yo creo que sin esa memoria afectiva, sin ese quechua que él aprende y en esa relación con estas mujeres que encuentra en Puquio y a lo largo de donde va, no hubiera no solamente tenido esa alma, sino tampoco hubiera transmitido esa alma, ¿no? Y yo creo que hay un punto de Sara Castro que me parece muy interesante, ¿no? Lo pone a Arguedas como viajero. Y eso creo que es un punto muy interesante, porque Ernesto es un viajero, el chico que llega a Grovilca es un viajero, los que están en Chimbote son viajeros, son peruanos que se están moviendo de un territorio a otro, están llevando una lengua, están llevando con una costumbre, pero lo paradójico de esto es que ellos también son foráneos. O sea, entonces, ¿qué cosa es el territorio? Entonces, es una cosa que a mí me maravilla siempre de Arguedas, y una cosa que me ha parecido muy interesante del libro es el análisis que hace sobre este Arguedas que está escribiendo en sus primeras novelas como si fueran cuentos, ¿no? Que le cuesta desligarse, que le cuesta además encontrar una lengua de transmisión. Entonces, y eso me parece vital lo que Sara Castro, digamos, analiza, ¿no? ¿Cómo voy a enunciarme? Si voy a elegir el castellano formal o voy a oír desde mi corazón y voy a hacerle caso a lo que he oído, a la gente que habla. Y ayer hablaba con Alberto, ¿no? Que me está explicando sobre el folclore. Yo creo que eso es lo que hace también Arguedas, ¿no? Escucha a la gente, entiende su corazón, entiende su mirada, y esa mirada la traslada a sus personajes. Y hay un personaje que me parece bien interesante, ¿no? Que es Rondón Huilca, ¿no? Que ha venido a la costa de todas las sangres, que ya no es propiamente un indígena, pero tampoco es un costeño. ¿Qué es? Y eso creo que es la gran pregunta de los peruanos, ¿no? ¿Qué somos? O sea, soy peruano, soy serrano, soy costeño, soy selvático, ¿cómo me voy moviendo frente a mis semejantes? Y este es un libro que ilumina varias cosas. Hay una parte de los ríos profundos que me parece además bien interesante, ¿no? Esta pugna que plantea Sara Castro entre digamos, el cura y Ernesto, ¿no? Entonces, que hay una relación, hay una especie también de rebeldía, pero ambos están buscando a su modo lo mismo. Es decir, están teniendo una experiencia, están en el mismo lugar, pero probablemente miradas distintas, pero sobre un mismo lugar. Y yo creo que eso es lo interesante de Arguedas, ¿no? Lo interesante de Arguedas, y esto se plantea muy bien además en Todas las Sangres, ¿qué Perú queremos, no? ¿El Perú de Bruno
o el Perú de Fermín. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esos dos Perús tan distintos, tan polarizados, se encuentren? Para que de alguna manera no nos peleemos, no nos estemos insultando cada vez más por internet. Y yo creo que Arguedas es vital en eso. Leer Arguedas no solamente es leer un poco del Perú, sino que una vez decía Martín, y creo que muy bien, Martín Horta, ¿no? que el Perú tiene un alma que salvar. Parte de esa alma que salvar la ha salvado Arguedas. O sea, Arguedas, por ejemplo, cuando escribe Orovilca, él tiene una extraordinaria observación sobre el Chaucato, ¿no? En el norte creo que le dicen Chisco, pero Arguedas lo que hace es encontrar en esa ave al agua. O sea, Arguedas cuando está hablando del Chaucato, está hablando desde la primera línea, ¿no? El Chaucato ve la víbora y la denuncia, pero después hace una gran exploración que el Chaucato, esta ave que nosotros en Ica la tenemos hasta en los huacos, está presente en casi toda nuestra literatura. Arguedas da una observación, creo que maravillosa y mágica, es el agua. Esta ave representa el agua, ¿no? Y en el caso de Sara Castro, me pareció también bien interesante. No estoy de acuerdo en algún punto, porque creo que El zorro de arriba, el zorro de abajo no es una novela menor, ¿no? Ahí sí yo no estoy de acuerdo en la lectura que hace, equipararla con el texto, porque creo que, si bien es cierto, para mucha gente es dificultosa la lectura por el castellano que él propone en esa última parte de su vida, pero hay elementos muy interesantes, ¿no? O sea, ¿qué hacen los andinos frente al mar? ¿Cómo sobreviven sus culturas? ¿Qué soy acá, no? Porque ya no estoy en la sierra, igual hay unos cerritos ahí, me voy ahí, entonces ¿cómo me estoy moviendo frente al mar? Y eso creo que es bien interesante, ¿no? Porque Arguedas, en realidad, cuando habla de la costa, sí me he dado cuenta, cuando habla de Ica, en Orovilca habla con mucho afecto, habla con mucho amor, y habla con mucho amor por el Huarango, ¿no? Por las lagunas de Ica, no habla bien de Huacachina, pero en el zorro de arriba y en el zorro de abajo, no por el lugar, no por el lugar, ¿no? Arguedas no habla mal de Huacachina en el sentido de la belleza del paisaje de la laguna, sino habla de lo que se ha hecho en torno a ella, ¿no? Pero en el zorro de arriba y el zorro de abajo, yo creo que esa es una gran exploración, además en un momento donde otra vez estas olas, donde la empresa necesita una gran fuerza, digamos, una gran mano de obra, y esta gran mano de obra casi siempre es andina, ¿no? Y eso lo podemos ver ahora en la agroexportación. Yo creo que este libro de Sara Castro ilumina varias cosas. Además, me pareció además muy interesante esta parte de la idea del chamán, ¿no? Que es lo chamánico en Arguedas, ¿no? Bueno, no voy a hablar mucho más, así es que muchas gracias, Silvia. Es lo que quería hablar. Solo quiero mencionar justamente con lo que mencionas, creo que eso es lo que despierta y, como dices, da muchas luces, Sara, al leer y al conocer. Yo no podría decir que soy una arguediana, no soy una especialista, pero sí puedo decir que me encanta Arguedas. Me encanta Arguedas y más que eso es que he podido aprender mucho más con el libro de Sara, ¿no? Acompañando la edición del libro, creo que me ha llevado a entender desde otra mirada. Justo conversábamos, ¿no? Capaz nuestras primeras encuentros han sido en colegio con las obras de Arguedas. Ahora, lamentablemente, no todos tenemos o no todos tienen la oportunidad de conocer las obras de Arguedas porque han cambiado nuestros tiempos y ya no se lee mucho Arguedas, y creo que sí es importante seguir leyendo, aunque sea muy difícil de leer. Disculpe, no, sí se lee mucho. En algunos contextos. No. Quisiera decir. Eso de las pocas cosas que ha hecho bien el Ministerio de Educación en el Perú, se ha creado un concurso a nivel nacional que se llama José María. Sí. Eso ha hecho que mucha gente vuelva a leer. Vuelva a releer. Eso es verdad, eso sí es verdad. Pero yo lo ponía más en contextos de que, capaz, a mi perspectiva, yo tuve la oportunidad de leer Arguedas porque fui impulsada bajo mis profesores, pero algo que sí he aprendido y observado en los colegios hoy en día es de que no hay ese tipo de motivación hoy en día para poder seguir explorando, y autores peruanos que realmente tenemos, ¿no? La dicha de tener, ¿no? Algo que mencionabas justamente con esto último es uno de los últimos capítulos que Sara ingresa a esta nueva edición, es Arguedas para un nuevo ciclo, que creo que es el que cierra muy bien este tema, porque Arguedas hoy más que nunca está presente, ¿no? Y mi hijo me decía,
y le decía acá a mi compañera Candela, hay libros muy importantes para el mundo y este es uno. Y yo creo que tiene mucha razón porque básicamente Arguedas nos ha dejado con muchas preguntas y respuestas dentro de sus novelas, pero al momento, como digo, de hacer la relectura de su libro y también acompañados un poco con Sara, podemos sacar nuevas preguntas también, ¿no? Entonces creo que esas nuevas luces que tú dices sí son muy importantes y espero que dentro del concurso también puedan mencionar a Sara, porque creo que ha sido una... Hay varias personas que analizan la obra de Arguedas, pero Sara creo que es una persona que entra desde una mirada muy importante. Y a mí me gusta un poco la historia y creo que eso se lo debo a Raúl, que está por ahí, que es historiador, porque me pongo a pensar en esta Sara joven en 1973 y también me pongo a pensar en las personas que leían Arguedas en esa época, ¿no? Todos vamos a recordar la mesa redonda de todas las sangres y lo recordamos muy bien y si nosotros nos ponemos a pensar en esa mesa, cómo fue interpretada la obra de Arguedas y hoy en día cómo nosotros interpretamos la obra de Arguedas, creo que por ahí también entendemos luces de cómo era la época, ¿no? Entonces, eso para mí es gran notable. Yo voy a soltar una pregunta para ambos y creo que dentro del libro lo pueden encontrar muy bien, aunque no hayan leído tampoco el libro, pueden encontrarlo muy bien porque hay una gran esencia de simbolismo dentro de las novelas de Arguedas. Tú muy bien lo has dicho, solo no me dejaste con la idea de lo chamánico, pero creo que es algo que se puede explorar mucho más y Sara lo explora mucho mejor en los últimos capítulos que ingresa, ¿no? Yo quisiera que ustedes puedan hablar un poco más sobre lo simbólico, sobre lo importante que es el simbolismo para Arguedas dentro de sus obras, cómo tiene esta conexión con la naturaleza, ¿no? Este nombre que pone Kamak, ¿no? Que es muy importante también. Bueno, lo dejo ahí abierto y también al público si quisieran mencionar. La conexión con la naturaleza, ¿no? Donde está lo simbólico, ¿no? Porque en realidad no es tan simbolismo, es una realidad. Arguedas no finge cuando habla de la tierra, ¿no? Tiene una experiencia de la tierra que es una experiencia que han tenido las gentes del Perú siempre, ¿no? Y porque hay algo pues muy agrícola en el Perú, ¿no? Y eso pues tiene que ver con el amor por la tierra y el amor por lo que nace, ¿no? Que es un milagro, pues, es un milagro, la tierra es un milagro, ¿no? Y no es decir nada grandilocuente, es así, es un milagro, ¿no? Bueno, y esto que decías, que se lea Arguedas, bueno, yo creo que hay que llamar la atención hoy día a nuestra amiga Carmen María Pinilla, ¿no? Que está escribiendo una biografía en 5 tomos, una biografía sobre Arguedas en 5 tomos. Es pues ya es la arguedalatría, ¿no? Pero mira qué lindo, ¿no? Y además que es alguien que no es pues un indígena, ¿no? Claro, es una mestiza del Perú, como somos todos, pero es una persona pues bueno, a mí eso me llama la atención, ¿no? Que una persona de clase alta se preocupa por Arguedas y lo estudia tan en serio que va a escribir 5 tomos sobre su biografía nada más, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Pero volviendo al tema, la sacralidad de la naturaleza, ¿no? Es algo en lo que cree Arguedas, ¿no? Aunque le cueste trabajo reconocerlo a la gente de la ciudad, porque les cuesta trabajo, demasiado cemento.
Claro, yo creo que esta naturaleza, y bueno, ya que has traído Carmen, sí, tiene que ver un poco con su biografía, ¿no? O sea, Ardedas pierde muy joven a su mamá, se muda. Muy niño, ¿no? Muy niño, a los 2 años pierde a su mamá, se muda y tiene este encuentro con el mundo andino, ¿no? La cosmovisión andina, y también adquiere, yo creo, valores, miradas hacia la naturaleza también. Y, o sea, él, hay una parte que es como piensa el chancho, si no estoy poniéndome muy mal, como chancho cuando piensa, perdóname. Entonces, el traer, ¿no? El traer que el ser humano puede transgredir un poco ese límite, ¿no? Creo que viene mucho sobre su experiencia y todo lo vivido, ¿no? Y yo creo que la biografía sí es bien importante, y creo que Sara sabe con ligereza también traerlo un poco. Sí. Entonces eso también es un acierto dentro del libro que Sara tiene al momento de escribir, ¿no? Sí, a mí el dato que me gustó mucho, que lo dice Sara Castro, es cuando uno piensa que Ernesto es un niño y tiene 14 años. Y es precisamente por esta, no solamente mirada infantil que tiene frente al paisaje, sino porque hay una relación que él lleva siempre con su padre, ¿no? Yo creo que eso también ella observa mucho en... Pero hay un punto que ella lo dice muy bien, Sara Castro, en Jaguar Fiesta, en torno al territorio y a la propiedad. Es decir, cuando ya llega, y la observación que hace, porque amplía la idea del Misti, ¿no? Porque uno puede pensar que el Misti solamente es el señor de la hacienda, ¿no? O sea, yo creo que lo que hace Sara Castro es ampliar la idea del Misti también al que vive en la ciudad frente al que vive en el campo. Pero la observación que hace ella sobre las punas, ¿no? Se dan cuenta en algún momento de la novela que las punas también puede producir dinero. Entonces, a donde ya no se iba, se llega ahí a la puna, ¿no? Entonces yo creo que esta observación que hace Sara Castro acerca de la apropiación del lugar, del territorio, y sacar no solamente en el territorio las posibilidades de idea de producción, sino que además también desligar a los seres humanos de la relación que tienen con su lugar. Porque eso pasa también en Jaguar Fiesta. Ahora, hay una maravillosa idea también que menciona Arguedas, y creo que es el símbolo más bien del trabajo comunitario, que es la carretera, ¿no? De Nazca a Puquio, en 28 días. No sé si eso fue posible, ¿no? Pero igual, es bonito, ¿no? ¿Ya? Es igual, es hermoso, porque está hablando el trabajo de la gente en común. O sea, han tenido que hacer un camino, han tenido que, de alguna manera, intervenir. Y hay un aspecto que creo que es muy importante dentro de la obra de Arguedas. Arguedas, si bien es cierto, trae un mundo distinto, Arguedas también es alegre. Y uno lo puede ver en su obra antropológica, cuando Arguedas está describiendo con mucho gusto las maneras en que se cantan, las maneras en que se reparten incluso los alimentos. Es un hombre que también es alegre al transmitir eso. Claro, hay un momento donde uno dice, porque por ejemplo yo la primera vez que leí Todas las Sangres, acabé con cierta rabia, ¿no? O sea, no lo voy a negar, uno termina a veces, al menos a mí me pasó la primera vez que leí Todas las Sangres, ¿no? Y sospecho que él se le escapó alguna rabia, ¿no? Pero siento que además Arguedas nunca dejó de ser niño, porque fue poeta. Y yo lo veo principalmente, más que narrador como antropólogo, lo veo como un poeta, ¿no? Que usó una de las formas de la literatura, porque además hay algo que es bien interesante, que además Sara Castro lo dice, ¿no? Cuando Arguedas quiere escribir desde su intimidad poesía, escribe en quechua. No utiliza para la novela, no utiliza para la antropología, no utiliza el español. Cuando Arguedas quiere ser poeta, escribe en quechua. Y esa es una cosa maravillosa de Arguedas, ¿no? Justo con lo que mencionabas, creo que alguien tiene una pregunta, vi una manito por ahí. Sí, me pregunto lo siguiente. Yo soy extranjero y no he leído Arguedas todavía, son las disculpas. Pero no puede ser que usted mencionó de la gente de la ciudad y el campo, que es precisamente muy difícil para la gente de ahora de leer Arguedas,
que habla de un mundo que ya no existe, o ya no existe en tan cantidad, porque en esa época me imagino que alrededor del 20% de la población vivía en la ciudad y el resto en el campo, y ahora es exactamente al revés. En realidad, cuando uno creo que se acerca a las obras de Arguedas, lo puede leer en cualquier parte del mundo y sentirse identificado dentro de lo simbólico con muchas cosas que pasan no solo acá en Perú, sino en otras partes del mundo. Y eso también Sara lo menciona, ¿no? Creo de que no solo Arguedas habla sobre esa desigualdad, sino que hoy en día como estaban mencionados, hoy en día creo que se siguen reproduciendo muchas cosas que capaz Arguedas no lo hubiera pensado que hoy en día seguiríamos en esta situación, ¿no? Entonces, Ramón Pajuelo justamente en la presentación del libro que tuvimos antes nos mencionaba de que con lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, políticamente, también podemos encontrar ciertas citas de Arguedas en las cuales nos hace recordar un poco sobre esto. También la necesidad de tener una nación, la necesidad de todas las sangres, ¿no? La necesidad también de tener comunidad. Tú muy bien lo has mencionado, él lo menciona desde una palabra que se llama ayu, que hoy en día también es importante en el mundo andino. Y yo creo de que el introducirnos estas palabras en quechua, porque el quechua tiene narrativa, o sea, tiene connotaciones mucho más fuertes, no es un solo significado, ¿no? Tú no escuchas el quechua y tiene una traducción como tal, ¿no? Entonces hay que entender más allá, y eso simbólico y característico que tiene Arguedas, y creo que Sara muy bien lo menciona, hace que su narrativa sea exquisita. Sara menciona que tiene como un sincretismo al momento de escribir, ¿no? Con el castellano. Es como una pelea que él tiene con el castellano, sí, pero al final yo creo que lo que termina haciendo es entregándonos eso, ¿no? O sea, una forma estética y casi poética, yo diría poética también, de poder leer sus obras. Entonces, si bien hoy el día ha cambiado el mundo, hoy en día también han cambiado nuestras realidades, creo que no deja de tener sentido las obras de Arguedas al encontrar mucho simbolismo en lo que estamos viviendo hoy en día, y creo que no solo para nosotros, sino que para diferentes personas en el mundo. Yo solamente quiero llamar la atención también cuando Arguedas habla de las personas mayores. Ajá. Es muy cariñoso y él entiende que son maestros, ¿no? Eso es la comunidad frente al hombre mayor, ¿no? Y eso no lo rompe Arguedas. Arguedas lo transmite en varias novelas e incluso cuentos, ¿no? Que la solemnidad de las personas mayores, de las comunidades, ¿no? Y eso siempre me ha parecido maravilloso en Arguedas, el respeto por la gente mayor. Bueno, yo quería, antes que nada, agradecerles esta presentación, pero también recordar en torno a Arguedas, lo que mencionaba Alberto Benavides, ¿no? Sobre esta experiencia de que Arguedas está contándonos algo real, ¿no? Algo que es real y que que es ese vínculo con la tierra, ¿no? Eso que uno cuando ve un río sabe que el río pues, no es un conjunto de moléculas de H2O con una velocidad, una aceleración, no, ¿no? O sea, el río es una conciencia, ¿no? Cuando uno ve una montaña sabe que eso te está diciendo algo, ¿no? Y creo que esa es una experiencia no solamente andina, amazónica, originaria, es una experiencia que ha tenido toda la humanidad y que recién en estos últimos 300 años de desviación moderna parece que lo hubiéramos olvidado, pero hemos vivido cientos de miles de años en esa afectividad, yo quiero traerlo a Pedro Favarón cuando habla de esa cosmopoética, ¿no? Sentir el cosmos afectivo, ¿no? Y eso creo que... No he leído el libro, pero lo voy a leer. Ella dice afecto cognitivo. Claro, Esa es su... o sea, eso, ¿no? Me ha llamado mucho la atención esto, ¿no? Que compartía Alberto sobre... Está hablando de cosas reales, ¿no? Sí. Nuevamente yo creo de que el libro nos ayuda y nos da luces
Uno, para conocer a Sara y su trayectoria y la forma en la cual ella no solo comenzó analizando a Arguedas, sino que cómo termina este libro también haciendo una revaloración de sus propias primeras ideas, ¿no? Que tuvo en la primera edición. En segundo lugar, yo, como dije al comienzo, es una oportunidad también para repensar cómo se pensaba Arguedas en esa época y cómo hoy en día podemos seguir pensándolo para un nuevo ciclo de nuevo, como menciona Sara. Y tercero, que sí, justamente yo sí creo que nos da luces a lo que podamos estar viviendo hoy en día y también nos permite releer, ¿no? Entonces, creo que eso es una oportunidad valiosísima. Yo soy de otra generación, yo nací en Lima, casi toda mi familia es de Lima, viví en Miraflores y viví Tarata. Y Arguedas, lo leí en el colegio y después Arguedas se conflictuó. Entonces tú eres de otra generación, debe ser de fines del siglo pasado, comienzos de este. Y tú hablas de yo sentí a Arguedas y a través de Sara lo siento de manera distinta. Pero nosotros no te conocemos, entonces nos gustaría que nos cuentes cuál es tu narrativa, tu sentimiento poético y por qué este personaje, Sara Castro, te transforma y por qué nos invitas, ¿no? Desde tu generación, desde tu mundo personal. Bueno, yo soy antropóloga. Como dije, no soy una experta en Arguedas, pero sí me acerqué a las obras de Arguedas por la antropología y en realidad el mundo mágico de José María Arguedas yo ya lo había leído en la Facultad de Antropología, porque ese es uno de los primeros libros que nos hacen o nos acercan para poder leerlo. Entonces, yo ya había tenido una primera relectura cuando supe que, y gracias a los estímulos económicos del Ministerio de Cultura y además gracias a de que este año se cumplen los 115 años de Arguedas, se deciden dentro del instituto y con buena mirada reeditar el libro. Para mí fue volver a leer el libro y volver a replantearme y volver también a las obras de Arguedas, que ya no los había tocado hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué para mí es una luz? Porque Sara te explica en cada capítulo, los dos primeros capítulos, si ahorita no me estoy confundiendo, son sobre Jaguar Fiesta. Y luego viene con Ríos Profundos. Entonces, si tú no has leído todas las obras de Arguedas y solo has leído algunas obras, igual tú puedes, si tienes la oportunidad de leer la interpretación de Sara. Y creo que para mí, como antropóloga, como todavía estudiante, porque todavía yo tengo un largo camino por seguir aprendiendo, es una oportunidad para poder comprender un análisis un poco más profundo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué análisis? ¿Qué es lo que ves el análisis desde tu generación y desde esta etapa que nos toca vivir? Ya, por ejemplo, esto del afecto cognitivo yo no lo tenía muy claro. Ya, lo del afecto cognitivo no lo tenía muy claro, su mirada desde lo chamánico y su cercanía hacia la naturaleza. Claro, era algo como que todos lo podemos capaz ver en sus obras. Sin embargo, no necesariamente lo puedes leer bajo lo que Sara te menciona, ¿no? Entonces, en realidad, el mundo mágico de José María Arguedas, cuando yo la primera vez que lo leí en la universidad, y justo lo comentaba con Ramón, Ramón me dijo, la primera vez que yo lo leí era adolescente, no entendí nada. Yo cuando lo leí en la universidad me costó y tuve que releer, ¿no? Y ahora cuando volví a releer, comencé a entender más cosas. Comencé a entender más cosas en el sentido de que entendí un poco más lo simbólico que era Arguedas, entendí mucho más el uso del quechua y el castellano y el bilingüismo que utilizaba Arguedas, y también me acerqué no solo como las novelas de Arguedas que a todos nos encantan, desde lo poético o capaz desde su propia biografía, sino que me pudo acercar a entender un poco más estas metáforas que utilizaba. Yo también había leído mucho la biografía de Arguedas como antropóloga, entonces para mí encontrar a esta persona que tenía una capacidad narrativa hermosa de poderte llevar a entender bajo algo tan, por ejemplo, en el Jaguar Fiesta, cuando está el conflicto, ¿no? Cuando tienes a estos, los mistis, los cholos, tener el conflicto, el entender que es Ayu, y yo más siendo madre,
que he tenido a mi hijo en Cusco y escuchar tanto la palabra ayu me da otro significado. Eso para mí personalmente es lo que me trae este libro, ¿no? Entonces me abre, como dice César, abre luces a una nueva relectura, y yo estoy muy segura que de aquí a unos años, cuando vuelva a leer el libro, me va a abrir más luces. Y bueno, eso es lo bonito de los libros en realidad, y eso es caso aparte, ¿no? De que tú puedas releer el libro y va a abrir otra sintonía una vez que lo sigas releyendo. Entonces creo que eso es lo más importante. Tú dices, es muy simbólico, y el simbolismo varios mundos inconscientes y inconscientes colectivos también. Y algo que también me gustó que Sara menciona es, también se pone a analizar cómo utiliza los personajes, ¿no? Cómo utiliza el narrador, ¿no? O sea, tú cuando lees te sientes dentro de, puedes sentir rabia, puedes sentir emociones, y esa característica de un escritor yo creo que es totalmente, no todos lo tienen, es totalmente notable, ¿no? Entonces yo creo de que Arguedas está más presente que nunca. Yo quisiera recordar que mi maestro y amigo Federico Camino ha escrito una conferencia sobre Arguedas y Heidegger, y a mí no me llama la atención eso, porque la idea de una integración con la naturaleza es de algún modo la idea de la búsqueda del ser, ¿no? En términos heideggerianos, ¿no? O sea, la búsqueda de una experiencia que además es agrícola, ¿no? O sea, Arguedas es agrícola, ¿no? Y Heidegger también. Agrarismo, eso es nuestra, ¿no? Heidegger es, bueno, no sé, habría que, de repente me equivoco también. No sé. Yo, cuando digo algo, inmediatamente lo dudo, ¿no? Así son los filósofos, creo. Bueno, sí, pero en mi caso es por patología. Bueno, no sé si tienen otra pregunta o... sí, menciona. O sea, a veces pienso que el mérito de Arguedas, es poder explicar, digamos, el mundo andino para lectores de ciudades, ¿no? No sé. Más que nada eso, ¿por qué te digo? Porque, ¿sabes? Yo cuando fui a Cusco, una vez compré una gaseosa, la grande. Entonces yo quería tomarla, pero me dice, me lo quita. Primero tienes que pagarle a la Pachamama y luego recién nosotros podemos tomar. Entonces, en ese mundo andino, o sea, la naturaleza siempre está presente. Es parte de nuestro día a día. A diferencia de que donde de las ciudades, la naturaleza siempre está, es algo que no existe. O es algo que tú ves simplemente cuando haces turismo, ¿no? Entonces, no, o sea, a veces tengo una situación, ¿no? Yo simplemente soy una persona que lleva su talento, ¿no? ¿No? Para que el hombre de la ciudad entienda, para acercarnos, unir, como se dice en los mundos. Sí. Algo que Sara cita a Arguedas y menciona que Arguedas dice, yo lo tengo que escribir tal como es porque yo lo he vivido, lo he sufrido, lo he gozado, ¿no? Entonces creo que ahí responde un poco lo que mencionas y lo que comentas. Sí, nos acerca a ese mundo mágico. A mí me reacerca porque yo soy de Tarma, soy andina y tengo costumbres, ¿no? Y también estoy casada con un cusqueño, así que tengo muchas más costumbres. Y eso también, personalmente, a mí, hoy en día, yo como mamá y teniendo otras vivencias, el releer también me ha dado esa nueva mirada, ¿no? Que capaz en lo cotidiano se nos pasa, ¿no? Y yo creo que un cusqueño igual, en lo cotidiano se nos pasa porque lo vivimos, ¿no? Pero cuando relees te das cuenta, de nuevo, ¿no? La importancia de las palabras, la importancia también del quechua que él menciona y le da tanta fuerza, ¿no? ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo lo veo como un gran observador de la naturaleza, ¿no? Él observa mucho y esa observación muy atenta, Como antropólogo. claro, le permite distinguir, pero lo que dice Sara Castro también se ve interesante, un poco lo que hablaba Alberto, que Arguedas es tanto perceptor como el objeto de observación. Entonces él es como parte de la naturaleza, es la naturaleza hablando, ¿no? Entonces yo creo que eso es la magia de Arguedas, por eso es que lo sentimos tan poético, ¿no? Porque, no lo sé, pues imagínense, cuando él llegó a Europa, una vez creo que contó esto la profesora Carmen María Pinilla, ¿no? Se quería arrodillar frente a un río grande. O sea, había encontrado esa magia de un río grande y se quería arrodillar, ¿ah? Entonces, y no estamos hablando de un paisaje peruano, estamos hablando de la naturaleza. Entonces yo creo que esa mirada y esa compenetración, por ejemplo, cuando él habla, ¿no? Y Alberto siempre lo menciona, ¿no? El guarango deja pasar al sopro quitándole el fuego, ¿no? Eso lo ha escrito una persona que ha estado alegre bajo la sombra de un guarango. Un poeta además, pues, ¿no? Claro. Un poeta. Yo insisto siempre que Arguedas es primero que nada un poeta y lo convencieron que debía escribir novelas. Bueno, yo creo que Arguedas siempre sigue siendo un poeta y se le sale en las novelas, ¿no? Porque hay pasajes que son nada más que poesía, ¿no? Sí. Bueno, no sé, es que yo soy un enemigo de la novela, ¿no? Me parece que es un género apócrifo. Pero creo que eso es lo que nos aporta Arguedas, ¿no? Arguedas tiene estas novelas con mucha No, poesía. no solo tiene novelas, tiene mucha poesía, Claro, tiene mucha y poesía. cuentos maravillosos, ¿no? O sea, Sí. no hay que, son solo 2 novelas, ¿no? No, Que de era repente algo porque completo, creo yo. lo tentaron porque estaba el boom y bueno, también quiso ser parte del boom, ¿no? Que no lo fue nunca, ¿no? Porque otros que valían mucho menos estuvieron en el boom, ¿no? Justo lo mencioné al comienzo, la mesa de todas las sangres, Bueno, la mesa redonda de todas las imagínate. sangres. Pero nuevamente, creo de que la mesa de todas las sangres, comenzando, el Instituto de Estudios Peruanos tiene una gran trayectoria de sus mesas, ahora mesas verdes, ¿no? En los cuales los investigadores siempre ponen a otros intelectuales a poder comentar sobre algo, ¿no? Entonces ahí se presenta todas las sangres, ¿no? Y yo creo de que en la época los intelectuales lo leen como si fuera un estudio y no lo leen como lo que era, literatura. No lo entendieron. No pues. lo entendieron, eso, yo creo. Y además no podría decir tan aligera que solo lleva al suicidio. ¿Por qué? Porque ya venía... Eso mucho antes. Exacto, y es mucho antes, porque recordemos que Arguedas también ha tenido Dioses y Hombres de Guarochirí, también publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, con una muy bonita edición hoy en día, y creo, y también fue criticado por eso, y no del mismo entorno, fue criticado por otras personas por su traducción del quechua, ¿no? Entonces, yo creo de que bueno, Carmen Pinilla, que es la experta, nos puede hablar mucho más de la biografía, pero para llegar a ese tema creo que fue mucho más, ¿no? Mucho más complejo que solo la mesa. Uh-huh. Creo de que hay que leer Arguedas de forma completa, ¿no? La biografía sí es muy importante, pero también creo que es importante observar desde su narrativa y estética, claro, y valorar eso, ¿no? Porque Arguedas fue una persona muy completa, no solo fue antropólogo, tuvo una forma narrativa y estética que lo dice muy bien Sara, notable, ¿no? En sus obras. Y hay un análisis mucho más complejo y hay muchas más luces y muchas más preguntas que necesitamos nosotros recorrer, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí yo los invito a seguir leyendo. Y acá justamente tiene... Y también la poesía, ¿no? Ajá, la poesía, los cuentos. El llamado de algunos autores es una pieza maravillosa, ¿no? Y quizá ahí está concentrado Arguedas, ¿no? Y sí, y como mencionaba, ¿no? En el libro de Sara Castro hay bastante también de su biografía. Sí. O sea,
el que se acerque a los mitos de Huarochirí, el haber escrito Dioses y Hombres de Huarochirí, también es algo notable. Entonces, Claro. creo yo que leer Arguedas es un estudio, ¿no? Es un estudio y nos permite a más investigadores seguir estudiándolo, y creo que libros como los de Sara Castro nos lo traen más al presente y poder seguir dándonos más preguntas. Creo que ese sería mi aporte. Gracias.